Hola, soy Patricia Gutiérrez y te doy la bienvenida a la segunda edición del Congreso Virtual Convivir con un adolescente Misión Posible. A lo largo de este congreso adquirirás herramientas prácticas para comprender al adolescente con el que convives y descubrirás el camino para disfrutar de la etapa adolescente y guiarle en su paso hacia un adulto joven. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Ella es Leticia Garcés. Leticia es pedagoga con posgrado en Educación Emocional y máster en Inteligencia Emocional y estudios de Neuroeducación y Psicología Positiva. En 2010 fundó la plataforma Padres Formados, a través de la cual gestiona las formaciones que imparte a familias y profesionales en temas relacionados con la educación emocional y la parentalidad positiva, tanto presencial como online. Desde 2012 organiza congresos de educación emocional. Vivió y trabajó en centros de menores en Guatemala y allí coordinó proyectos de cooperación y educación. Leticia es autora del libro Padres Formados, Hijos Educados. Es autora del material de trabajo Educar sin miedo por una educación consciente, emocional y respetuosa y coautora de la colección de cuentos y el disco de canciones Emociónate. Ella es la impulsora de la campaña de sensibilización Educar sin miedo por redes sociales, que cuenta con recursos educativos, entre ellos 5 cortometrajes muy interesantes. Además, Leticia es madre de 2 niños de 8 y 12 años. Hoy vamos a hablar con Leticia sobre la educación emocional en la preadolescencia. Bienvenida, Leticia. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Leticia, cuando nuestros hijos llegan a la preadolescencia, nos hacen subir el listón para ser buenos padres y educadores, y en ocasiones nos juzgamos a nosotros mismos y nos sentimos culpables por no tener todas las herramientas para educarles. ¿Tú ves esto a menudo con los padres que acuden a tu escuela? A ver, lo veo a menudo porque no entendemos que el sentimiento de culpa es algo muy positivo que podemos aprovechar cuando lo tenemos. Cuando yo me siento culpable es porque he hecho algo que no me gusta, con lo que no estoy de acuerdo, que no conecta con quien soy y es algo que realmente no quiero hacer. Con lo cual, desde el momento en el que me siento culpable es el momento para parar y poner conciencia. ¿Qué es lo que he hecho que me haga sentir tan mal? ¿Cómo he actuado o reaccionado que realmente no conecte con quien quiero ser? Con lo cual es el momento para, añadiendo esa conciencia, tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejarlo estar? ¿Olvidarlo? Porque si no hablo de ello parece que no existe. ¿O voy a llevar a cabo una restitución de vínculo que llamamos con mi hijo o mi hija preadolescente? Hay veces que suceden situaciones en la convivencia, son irremediables, cuando nos queremos dar cuenta ya hemos gritado, hemos reaccionado, hemos dicho 2 semanas castigado y realmente es desmedido, es desproporcionado y además es algo que no queremos mantener, ¿no? ¿El castigo se mantiene o es mejor levantarlo porque realmente es desproporcionado? Bueno, todo esto es algo que hay que meditar y hay que reflexionar. Mi recomendación, cuando yo siento culpa, es el momento de parar, de poner conciencia. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que he hecho que no tiene que ver con quién quiero ser? Y a partir de aquí tomar decisiones. Quizás tengo que buscar el diálogo con el preadolescente, el encuentro, ¿no? Y reconocerle que me siento mal por cómo le he hablado, que la forma en la que me he dirigido a él, esa forma a lo mejor hiriente o déspota o irrespetuosa, no es como le quiero tratar y como no quiero que nadie le trate, ¿no? Entonces, desde el momento en el que le estoy reconociendo algo así, le estoy programando para que no tolere el maltrato. O sea, es prevención de bullying, de acoso escolar, es prevención de violencia intrafamiliar, es prevención de violencia de género. Le estoy enviando el mejor mensaje para el resto de su vida. No toleres que nadie, ni tan siquiera yo que soy tu madre, tu padre, te dé ese trato. Con lo cual, desde ese encuentro, el adolescente tiene la oportunidad de ponerse en mi lugar, de empatizar conmigo. Ah, vale, entiendo, me has gritado porque estabas tan nerviosa y como no te has autorregulado, este grito tiene que ver contigo y no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, la primera recomendación es, desde esa culpa que yo siento, pongo conciencia y puedo empezar a tomar decisiones. Quizás la decisión será restituir un vínculo con un hijo y a partir de aquí restaurar la relación. Podría ser, ¿no? Dime. No, quería preguntarte al hilo de esto y estamos hablando, ¿Sí? a lo mejor te he cortado, estamos hablando Sí. de educación, estamos hablando de educación emocional. ¿Y qué podemos hacer si llegamos a la preadolescencia y no hemos trabajado la educación en la etapa de la infancia? ¿Estamos a tiempo de aprender a educar a sus emociones?
Vale, estamos a tiempo y además muy, muy a tiempo, porque según los expertos en neurociencias, sabemos que el cerebro hasta los 24 años no termina de madurar. El cerebro va madurando de atrás hacia adelante. Entonces, la última parte en desarrollar es el prefrontal. Ese prefrontal es el que le va a permitir a ese adolescente autorregularse, reflexionar, pensar, inhibir un impulso, decidir si esto lo dice o no lo dice o de qué manera. Ese prefrontal somos nosotros como padres y como madres. Es decir, hasta que tu hijo adolescente no madura, tú eres el prefrontal de tu hijo adolescente. Pero antes de nada me gustaría explicar que la educación emocional no consiste en adquirir una serie de herramientas o una serie de estrategias que me dicen cómo tengo que actuar en cada momento. La educación emocional es una forma de vivir, es un estilo de vida, es una forma de pensar y de sentir la vida y de sentir a las personas. Con lo cual, la educación emocional tiene que ver con aquellos hábitos saludables que yo llevo a cabo para mantener mi estrés bajo control. La educación emocional tiene que ver con las decisiones que yo tomo, las conversaciones que yo tengo, las personas con las que me relaciono. Si hay una relación tóxica con una persona, puede ser pareja, puede ser una amistad, si soy capaz de ponerle límites a esa relación, es decir, no dejar de estar con esa persona, pero quizás no estar tanto tiempo ni tantas veces, porque después de estar con ella me siento agotada, estresada, malhumorada. Entonces, ¿qué ha pasado ahí que no he puesto límites a tiempo? Con lo cual, la educación emocional tiene que ver con las competencias emocionales, y cuando hablamos de competencias emocionales nos referimos a la conciencia emocional que yo tengo, la autorregulación que yo llevo a cabo en momentos de estrés, la autonomía emocional, que tanta capacidad tengo de gestionar mis propias emociones, las competencias sociales, lo que me permite socializar de forma asertiva, saludable, adaptativa, y luego todo lo que son competencias de bienestar emocional. Esas competencias, en la medida que yo las voy desarrollando como padre y como madre, me va a hacer más fácil la relación con mi hijo o con mi hija. ¿Por qué? Porque él se va a comportar de la misma manera, pero yo lo voy a percibir diferente. Por eso la educación emocional tiene que ver con la forma de mirar. Entonces, estamos a tiempo, cuando tengo un preadolescente, de educarlo emocionalmente competente, si hasta el momento quizás he hecho otras cosas. Siempre estamos a tiempo porque el cerebro, hasta los 24 años, no va a terminar de madurar. Con lo cual, por ahí hay esperanza. Pero, ¿y qué hago si tiene 12 años y de repente me doy cuenta de que la educación emocional existe, ¿no? Empezar a trabajar conmigo. ¿Qué hábitos saludables tengo? ¿Cómo gestiono mi estrés? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me expreso? ¿Hablo desde el tú o desde el yo? ¿Tú eres un desobediente y te has portado muy mal? O mira, cuando tienes este comportamiento yo me siento mal, esta situación no me gusta, tengo necesidad de decirte esto, tenemos que hablar de lo que ha sucedido, es decir, si utilizo una comunicación violenta o no violenta, si realmente soy lo suficientemente asertiva en una situación concreta o ataco, ¿no?, con mi forma de comunicar, o simplemente lo dejo estar, no verbalizo, no expreso, no comunico. Es decir, siempre estamos a tiempo, afortunadamente, porque el cerebro, aunque hasta los 24 años no va a terminar de desarrollarse, toda la vida va a estar continuamente desarrollándose. Con lo cual, sí. Y luego las herramientas. ¿Qué herramientas, no? Necesito? ¿Qué herramientas tengo que desarrollar? Bueno, no es tanto qué herramienta llevar a cabo con un hijo adolescente, sino qué competencias emocionales llevo a cabo yo en mi día a día que me permiten ver al adolescente con otros ojos, percibirlo de otra manera, serle más paciente, tener más flexibilidad. No sé si consigo explicar esta idea, que me parece que es sumamente importante. Sí, sí, Leticia, sí. ¿Y cuáles crees que tú, que son los valores que deberíamos sembrar en nuestro preadolescente, que empieza a salir de nuestra mano y empieza ya a conocer el mundo por sí mismo? Sí, mira, los valores los sociales son universales y es todo aquello que realmente da valor a la otra persona. Es decir, si yo muestro respeto hacia otra persona, hago que esa persona tenga valor para mí, ¿no? Si yo le hablo con afecto y con cariño, hago que esa persona tenga valor para mí. Con lo cual, no es tanto qué valores enseño, porque es como que ya todo está enseñado. Cuando un hijo es adolescente, está todo prácticamente enseñado, ¿no? Pero hay que estar como o reforzando o reafirmando o dando continuidad a las bases que ya hemos establecido. Sabemos que nunca es tarde, pero es verdad que hasta los 12 años las bases que ya hemos sentado nos van a facilitar mucho las cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a valores, me gustaría decir que es mejor qué valores soy yo capaz de mostrar cuando mi hijo tiene un comportamiento que no me agrada. Hablemos de la mentira.
La mentira es algo que tiene que ver mucho con la confianza que hay entre un adulto y un adolescente. Entonces, cuando un hijo me miente, más que pensar que la mentira es un valor que no está llevando a cabo o que tiene un comportamiento que no puedo tolerar porque mentir está mal, habría que analizar cómo reacciono yo ante la mentira. Entonces, como se nos ha enseñado que mentir es algo malo, que es una traición, que es deshonesto, hay muchos adultos que ante la mentira de un hijo o de una hija reaccionan de forma desproporcionada, porque conectan con su infancia, con lo que para ellos significó la mentira en sus hogares, y que un hijo mienta genera muchísima rabia, muchísimo malestar, y hay gente que reacciona de forma muy desproporcionada. Habría que preguntarse, ¿por qué mi hijo me miente? Y cuando me miente, ¿cómo reacciono? ¿Qué valores sociales estoy mostrando ante la mentira? Pues muchas veces es la falta de respeto, la comunicación violenta, la agresividad en mi forma de expresarme, de comunicar, de mirar, la desaprobación que hay no hacia la conducta, sino hacia su persona, la forma de mirar. Entonces, yo soy la que no está siendo capaz de mantener esos valores que quiero que aprenda en un momento en el que es fundamental que se muestren esos valores. ¿Por qué? Porque generalmente aprendemos aquello que nos ha hecho sentir de una forma emocionalmente muy fuerte. Entonces, recordamos a ese profesor que nos hizo sentir muy bien y al que nos hizo sentir muy mal. Recordamos una situación que fue muy emotiva, ¿no? Se pone siempre el ejemplo de las Torres Gemelas, ¿no? Todos recordamos dónde estábamos el día que sucedió, ¿no? Y además es algo que se graba a nivel inconsciente porque se ha generado un recuerdo con una emoción muy fuerte. Entonces, ¿qué va a recordar un hijo adolescente cuando nos miente y ve que reaccionamos de una forma tan desproporcionada, ¿no? ¿Qué va a recordar, ¿no? ¿Cómo le hicimos sentir? ¿Cómo qué le transmitimos, ¿no? Si le llamamos, si le dijimos a lo mejor ya no voy a poder confiar nunca más en ti, ¿no? Porque esta mentira es una traición. Depende de cómo reaccionamos ante esa situación, hacemos que él aprenda que él ya no puede volver a confiar en nosotros y que quizás si tiene que mentirnos lo hará mejor la próxima vez. Con lo cual, no tanto qué valores enseñamos a un adolescente, sino qué valores somos capaces de mantener los adultos cuando tienen comportamientos que tienen que ser corregidos, tienen que ser tratados por el adulto, supervisados, pero qué les hacemos sentir cuando tenemos que corregir una conducta donde los valores se tienen que manifestar, y para esto hace falta que el adulto sepa autorregularse, ¿no? ¿Cómo me siento yo frente a un comportamiento de mi hijo adolescente, ¿no? Esas emociones que yo siento, ¿qué tan consciente soy de ellas? ¿Cómo las manejo? O sea, volvemos a lo mismo. La educación emocional tiene que ver con mis competencias emocionales como adulta, no con mi capacidad para manejar una situación tensa, ¿no? Y no tanto si enseño valores, sino si los soy capaz de mostrarlos en una situación como esa, ¿no? Sería un poco la respuesta, creo, a la pregunta que me hace. Y lo has apuntado un poco al principio, ¿cómo podemos educar sin culpabilidad, sin dejar de ser esclavos de lo que sentimos? ¿Cómo educar sin culpabilidad? Aquí hablaríamos de juicios y hablaríamos de etiquetas. Tendemos a etiquetar generalmente la conducta, y a mí me gusta mucho hablar de las etiquetas porque la etiqueta es la forma de describir un comportamiento de mi hijo o de mi hija, pero que en realidad tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, si yo a mi hijo le etiqueto de desorganizado, de desordenado, de vago, de inútil, de mentiroso, lo etiqueto con una carga emotiva por mi parte muy negativa, en lugar de expresarle cómo me hace sentir ese comportamiento o qué consecuencias puede tener ese comportamiento, cuando lo etiqueto, en realidad estoy mostrando mi incapacidad para expresar mis emociones de una forma más asertiva, o mi impotencia, o mi malestar. Entonces, la etiqueta generalmente es la forma de describir del adulto el comportamiento que ha tenido un niño, ¿sí? La forma de describir ese comportamiento que distorsiona su autoconcepto y daña su autoestima. Y en el fondo estoy mostrando mi dificultad para hablar de mí. Es decir, cuando tú tienes la habitación tan desordenada, a mí me desagrada porque me esfuerzo porque haya un orden en la casa y necesito que haya un orden en armonía, un orden un poco general. Entonces, tu desorden a mí me desagrada, me incomoda, me hace estar mal. Como convivimos, necesito que pongas de tu parte para que haya un
un orden mayor, teniendo en cuenta que el orden del adolescente no tiene nada que ver con el orden del adulto. O sea, cierto caos y cierto desorden en la etapa adolescente es incluso saludable y además es un desahogo, es su espacio, su intimidad. Entonces yo le voy a pedir simplemente un mínimo de orden para acompañar con la convivencia. Entonces, cuando yo le estoy diciendo que su desorden me desagrada, me incomoda y que necesito que ponga de su parte, estoy hablando de lo que su conducta me genera. Pero no le estoy llamando desordenado, porque nada tiene que ver el desorden con el desordenado de la personalidad, ¿no? El cómo yo lo puedo etiquetar. Cuando yo le estoy llamando desobediente, le estoy diciendo que él es así, en lugar de decirle que el que no me haga caso a mí me genera a veces preocupación, a mí me genera estar en alerta, a mí me genera estar pendiente y eso a mí me hace estar quitando atención en otras cosas importantes para mí. Entonces, etiquetar es describir un comportamiento desde cómo yo lo vivo, ¿sí? Pero así no le estoy ayudando porque estoy distorsionando su autoconcepto y dañando su autoestima. Tú no eres desordenado, sino que ese desorden es una conducta que tiene una repercusión en las personas con las que convives, con lo cual vamos a trabajar el desorden, dejando a un lado la persona, ¿sí? Eso para mí sería algo importante. Entonces, el juicio, ¿por qué hablamos del juicio? Porque tendemos mucho a enjuiciar las conductas y a unirlas con la persona, ¿no? Entonces, nos interesa separar. Empezar a hablar más de lo que a mí me genera lo que tú haces, en lugar de etiquetarte a ti, ¿no? Por lo que a mí no me gusta, ¿no? No sé si consigo explicar la idea, pero para mí es como muy importante. De hecho, hay uno de los cortometrajes de la campaña Educa sin Miedo, está centrado en las etiquetas, ¿no? El daño que genera una etiqueta y el beneficio que genera en un niño adolescente o una niña adolescente, el beneficio que le genera que los padres les expresemos cómo nos hacen sentir sus comportamientos. ¿Sí? Sí, claramente sí. Leticia, ¿qué hay de frases que los padres muchas veces pronunciamos, que salen de nuestra boca, cuando, por ejemplo, comienzan a querer salir y les decimos, sí, cariño, yo te dejo salir con tus amigos, pero como llegues mañana tarde, no sales? Sí, me encanta porque voy a poner para explicarte esto, voy a poner una anécdota personal, porque yo estoy continuamente aprendiendo. El otro día me fui de casa y sabía que mi hijo de 12 años tenía que utilizar la cocina para hacer una actividad. Me pareció bien. Y entonces cuando me fui le dije, bueno, pues la cocina está recogida, puedes utilizarla para hacer tu trabajo siempre y cuando la dejes como te la has encontrado. En lo que me iba, algo se me activó, una alarmita, y me hizo poner conciencia en mi forma de comunicarme y sabía que tenía que rectificar en ese momento, así que volví y le dije, mira, perdona, no me he expresado de una forma que realmente me guste, no estoy contenta con la manera en la que te he dicho las cosas, te lo voy a volver a decir. Puedes utilizar la cocina y además sé que cuando vuelva me la voy a encontrar como la he dejado. Es diferente de darte un mensaje de confianza y además optimista, es decir, es que no tengo ninguna duda de que la cocina la vas a recoger, sin embargo tengo la necesidad de pedírtelo, de expresártelo, de dejarlo dicho por mí, pero confío en que tú lo vas a hacer. Pero el siempre y cuando la dejes recogida es un condicionamiento que además está dando por hecho que seguramente no lo vas a hacer, así que yo ya te lo pongo, ¿no? Digamos, en aviso. La forma de comunicar muchas veces es condicionada, es decir, puedes quedarte más rato en la calle siempre y cuando después te duchas rápido, cenes rápido, ¿no? Y me hagas caso, ¿no? No, esto no es posible, ¿no? O sea, si te quedas en la calle más rato es porque no tengo ningún problema en que así sea, te puedes quedar y nada tiene que ver ese comportamiento con lo que luego sucede en casa, son cosas diferentes, entonces vamos a separar. Aquí me gusta explicar algo y es que generalmente el deseo de los padres y de las madres es educar bien a nuestros hijos. Y a mí me gusta hablar de esto porque no se trata de educar bien, se trata de educar conscientemente bien. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo pongo conciencia en lo que hago, en cómo me comunico, en el lenguaje, también puedo rectificar, ¿no? Me he equivocado, rectifico, lo vuelvo a decir de otra manera. A lo mejor es lo mismo, suena parecido, pero el matiz cambia. Entonces, educar conscientemente bien es saber cuál es el bien que estoy generando en mi hijo cuando estoy haciendo una intervención educativa, una corrección, estoy llevando a cabo a lo mejor
un diálogo concreto. Entonces, con esta intervención educativa soy consciente de que estoy favoreciendo su autoestima, su autoconcepto, estoy favoreciendo su autonomía emocional, estoy favoreciendo el diálogo, la conversación, un momento para la expresión, para la conciencia, para el poner, digamos, en común una situación. Soy consciente de lo que estoy favoreciendo en mi hijo, ¿no? En positivo. Y también cuando educo conscientemente mal, soy consciente del daño que he generado, soy consciente de que le he asustado, soy consciente de que a través de la amenaza le he bloqueado. Porque hay algo muy interesante y es que el miedo, que es una emoción básica y fundamental, es una emoción universal, que además es muy interesante porque es la que nos ha permitido sobrevivir y llegar hasta aquí. Es una emoción que generalmente impregna muchas de las intervenciones educativas que llevamos a cabo. Habría que decir o separar. Cuando educamos en positivo y educamos generando el bien, generando un bien, favoreciendo la madurez emocional. Pero cuando educamos recurriendo al miedo, con la amenaza, el castigo, el grito, eso no podemos llamarlo educación, sería una corrección. ¿Y por qué es efectivo? Porque el miedo impacta la amígdala del cerebro emocional de nuestros hijos adolescentes, niños y niñas también, impactando esa amígdala, activando esa amígdala, el niño no puede hacer otra cosa más que obedecer. Pero obedece por el miedo que hemos generado, porque había un impacto a nivel cerebral. Es decir, yo tengo el poder de impactar la amígdala de mi hijo y conseguir que me obedezca de inmediato. Con lo cual, como tengo ese poder, tengo que tener la responsabilidad de no usarlo. Porque educar es favorecer la colaboración, no es impactar el cerebro de mi hijo para que haya una obediencia inmediata. Con lo cual, siempre que recurrimos al miedo, lo hacemos porque es efectivo, es inmediato, pero no es educativo, es correctivo. Modificamos conductas, pero es por parte de un adulto responsable de la educación emocional de su hijo o de su hija, recurrir al miedo es mostrar o manifestar su dificultad para educar. En el fondo sería algo irresponsable, irrespetuoso y negligente por parte de un adulto que quiere el bien para sus hijos. Entonces, lo resumiríamos fácilmente. No educamos bien si no educamos emocionalmente bien, sabiendo cuál es el bien que generamos. Y cuando educamos conscientemente mal, es porque soy consciente de cuál es el mal que he generado. He generado miedo a través del castigo, la amenaza, el grito. Eso es algo que tengo que reparar, que restituir. Mi frase es: cuando un menor siente miedo, se atiende siempre, sin lugar a dudas. Cuando un adulto genera miedo a través de una intervención, ese miedo que hemos generado se tiene que reparar siempre, 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 porque eso impacta en la memoria implícita de un hijo o de una hija, eso impacta a nivel inconsciente. Entonces, cómo le he hecho sentir es lo que va a configurar el tipo de relación que vamos a tener. ¿Sí? No sé si consigo explicar la idea. Está bien, muy bien explicada. ¿Y cómo podemos hacer para restaurar este miedo? ¿Cómo podemos educar de otra manera? ¿Cómo podemos, una vez que hemos generado este miedo, restaurarlo? ¿Qué es lo que tenemos que Sí. restaurar? Sí, lo primero es tener claro que dentro de los principios educativos que vamos a llevar a cabo en el hogar, el miedo es una emoción a la que no vamos a querer recurrir. Es decir, decidimos educar libres de miedos condicionados. Eso es de primeras como los principios educativos en los que vamos a basar la educación familiar. Pero esto no quiere decir que porque sea algo que hayamos decidido, siempre seamos capaces de llevarlo a cabo. Pero esta reflexión hay que tenerla, porque te vas a encontrar con personas que piensan que el niño le da motivos para gritarle, ¿no? La típica frase de: es que si tú me hubieras obedecido, yo no te hubiera gritado, es que tú tienes la culpa de lo que yo he hecho, ¿no? Es decir, te hago a ti responsable de cómo yo me he gestionado a nivel emocional. Con lo cual, lo primero es tener claro que queremos una educación libres de miedo condicionado. No una educación respetuosa, porque o sea, cuando decimos educación respetuosa, estamos diciendo que hay una educación irrespetuosa. No, no hay una educación irrespetuosa. Eso ya no es educación, ¿no? La educación es cuando hacemos un bien por el otro, con lo cual viene implícito el respeto, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando yo no he conseguido en un momento dado gestionarme de una forma, digamos, adaptativa y me he expresado de forma irrespetuosa, airada, desde lo que yo he sentido violentamente, ¿no? ¿Qué es lo que me queda? Tener claro que no puedo dejar pasar un solo día sin reconocerle a mi hijo que esa forma
en la que le he tratado tiene que ver conmigo y no con él. Es decir, siento cómo te he hecho sentir. Es verdad que yo no me encontraba bien, no me sentía bien, estaba nerviosa, pero aún así lo que tú has hecho no justifica cómo yo te he tratado. Aquí dos cosas. Una, lo que tú has hecho, que es de lo que vamos a hablar, y dos, cómo yo me he gestionado, que es por cómo te he hablado. Entonces separamos. Siento cómo te he hecho sentir y luego hablaremos de lo que tú has hecho. Eso es reparar un vínculo, pero para poder reparar un vínculo, primero hay que tener claro cómo no quiero tratar a mi hijo y cómo no quiero que él sea tratado por nadie. Entonces, aquí conviene separar lo que es el castigo de la consecuencia lógica, ¿no? Porque los castigos muchas veces generan miedo. Los castigos son desproporcionados, parten de la ira, de la emoción que en ese momento el adulto ha sentido frente a un comportamiento, una desobediencia, ¿no? Entonces, cuando yo me siento así, necesito soltar lo que tengo y lo suelto con el grito, lo suelto con el castigo. Generalmente me equivoco, soy desproporcionada, soy injusta y además nada de lo que decida va a aportar un aprendizaje positivo, ¿no? Pero la consecuencia lógica es diferente. La consecuencia lógica es meditada, es reflexiva, no tiene por qué ser inmediata, no tiene que ponerse en el momento porque tengo que pensar sobre ello y genera oportunidades de aprendizaje, me permite reparar el daño que he generado. Entonces hay que pensar a esta situación, a esta conducta, a este comportamiento, qué consecuencia lógica le va a aportar una aprendizaje positiva y sin embargo si es un comportamiento que me ha generado mucho malestar, ¿de qué manera he castigado a mi hijo? Porque el castigo puede ser a través del silencio, dejar de hablar a mi hijo durante toda la tarde. El castigo puede ser 2 semanas sin tele y nada tiene que ver con la conducta en sí, porque la conducta ha sido llegar tarde a casa y el castigo es 2 semanas sin tele. No tiene ningún sentido castigar, digamos, el tiempo de más que ha estado en la calle, ¿no? Con 2 semanas sin tele. Entonces, los castigos generalmente parten de la rabia del adulto, son inmediatos, son desproporcionados y además no generan aprendizajes positivos. Las consecuencias lógicas son meditadas, reflexivas, me permiten mantener la autoridad porque parten de la confianza que yo tengo en lo que estoy haciendo, me permiten tomar decisiones de forma pausada, reflexiva, meditada y generar aprendizajes positivos, con lo cual ahí estamos aplicando competencias emocionales. Eso es educación emocional en la adolescencia. Entender que esta conducta es muy importante para que yo la resuelva de forma tan rápida, tan urgente, tan inmediata, ¿no? ¿Sí? Podría ser, te estoy dando ahí bastantes pistas, yo creo, de lo que es la Sí. educación emocional en la adolescencia. Y Leticia, ya que estamos con este tema, ¿qué efectos tiene el reproche? El reproche. El reproche tiene un efecto directo sobre la autoestima de ese adolescente. ¿Por qué? Porque mi madre deja de creer en mí, mi madre y mi padre dejan de confiar en mí, dejo de ser alguien valioso para ellos, ¿no? El reproche generalmente no favorece la confianza, ¿no? ¿Qué es la confianza? La confianza es, sé que te has equivocado o sé que has tomado una decisión que quizás no por los resultados veo que no ha sido la mejor, pero bueno, sé que estás aprendiendo, que tienes que seguir caminando y que la siguiente vez tomarás otra decisión más meditada, más reflexiva, más favorable. Entonces, desde esa confianza valoro el error como algo positivo, valoro el error como una equivocación, algo necesario. Bien, entonces el reproche es algo así como que sea la última vez que haces esto, que sea la última vez que haces esto, es como no dar valor al error, como si equivocarse fuera malo, ¿no? Me puedo equivocar las veces que haga falta porque tengo que seguir tomando decisiones, ¿no? Entonces, el reproche generalmente lo que rompe es la relación, la confianza. Yo sé que la siguiente vez lo harás diferente, lo harás mejor porque lo pensarás más. La confianza, al fin y al cabo, es lo que necesitamos mantener en la adolescencia. Hay un ejemplo que me gusta poner siempre y es qué hacemos cuando un adolescente llega tarde a casa. Llega tarde a casa y imagínate que llega 2 o 3 horas tarde a casa. El adulto que le está esperando está nervioso, al principio preocupado, luego un poco ya inquieto y ya de último está muy enojado, muy enfadado porque en 3 horas
son 3 horas que ha dejado de hacer algo importante para él o ya no ha podido descansar porque ha estado pendiente de ese adolescente que no llega a casa, o dónde estará, con quién estará o qué hará. Cuando llega por la puerta, no todos los adolescentes muestran arrepentimiento o piden perdón, sino que directamente no, pues vienen y tan normal como si el llegar a las 12 fuera, digamos, algo permitido. Mi recomendación siempre es que a ese adolescente no se le mande a la cama de inmediato. Y mi recomendación siempre es que a ese adolescente se le invite a cenar, se le invite a comer, se le pregunte, ¿has cenado? ¿Tienes hambre? ¿Por qué? Porque mientras yo estoy batiendo los huevos de la cena, estoy poniendo conciencia en cómo estoy viviendo esa situación y me estoy dando espacio para autorregularme. ¿Por qué? Porque necesito crear un espacio de confianza. Es algo así como, no me gusta que hayas llegado tarde y de esto vamos a hablar, pero no hoy, sino mañana. No estoy conforme con que llegues hasta ahora. Sin embargo, sé que en esas 3 horas que has estado fuera de casa, donde yo no puedo supervisar, no sé lo que te ha pasado, no sé qué has vivido, no sé qué ha sucedido. Hay situaciones a veces complicadas, hay menores que sufren situaciones de abuso o son testigos de situaciones de abuso de todo tipo, sexual, de acoso, de bullying, cualquier situación. Yo necesito ver qué hay en los ojos de mi hijo o de mi hija, necesito percibir qué olor trae a casa, necesito sentir cuál es la forma en la que se está expresando, se está comunicando. Si yo lo mando de inmediato a la cama, me voy a perder muchísima información. Si es el quien quieres a la cama, yo ahí no voy a impedirlo, mañana hablaremos del tema y habrá que tomar decisiones, no digo que no. Pero ahora mismo no voy a desaprovechar una oportunidad magnífica para ver, oler, sentir, percibir, con lo cual le voy a invitar a cenar. ¿Tienes hambre? Sí, te hago una tortilla. En lo que te hago la tortilla, yo trabajo conmigo y cuando le doy la tortilla, trabajo con él. O sea, a través de una tortilla sencilla, un huevito sencillito, aquí no se complica la vida a nadie, pero en esa tortilla yo estoy trabajando conmigo y con él. Lo que le estoy diciendo es, cena, come, acuéstate, mañana hablamos y mientras tanto yo huelo, siento, percibo, observo y miro. Y toda esa información me la quedo para mí. Quien manda a su hijo o a su hija a la cama de inmediato como consecuencia negativa, como castigo por haber venido tarde, está perdiéndose una información muy valiosa. Con lo cual no estamos diciendo que nos parezca bien que lleguen tarde, pero que en ese momento es mucho más importante quedarme con información que no tengo, que a él le quede claro que ha llegado tarde, como si no lo supiera. ¿Sí? Me encanta, Leticia. Me alegro que te guste. Sí. Por último, Leticia, me gustaría preguntarte una última cuestión. ¿Te atreves a proporcionarnos las claves para educar a nuestros preadolescentes para que ya nos vayan necesitando cada vez menos? Sí, sí me atrevo, aunque es algo que no va a ser diferente en la adolescencia a como lo haremos en la infancia. Es un continuar. Lo primero que tengamos claro los padres y madres que nuestros hijos no son nuestros, nos los han prestado. Son, digamos, un regalo que nos han dejado y que tenemos una responsabilidad de cuidado y además un cuidado muy, muy centrado en el cerebro de ese adolescente que tiene que ser mimado y protegido porque generalmente cuando las intervenciones que llevamos a cabo, como decíamos antes, se hacen desde el miedo, impactamos en ese cerebro y puede incluso haber un daño en la estructura cerebral porque el maltrato, tanto físico como psicológico, daña la estructura cerebral de un menor, con lo cual en la adolescencia podemos ver las consecuencias o las secuelas de esa forma de comunicar o de tratar. Dicho esto, cuando hablamos de claves siempre todo aquello que favorezca la comunicación, la confianza y la relación. ¿Por qué? Porque yo necesito que sepan que siempre voy a estar ahí aunque no quieran estar conmigo. Es decir, ese adolescente no quiere hablar conmigo, no importa, él sabe que yo estoy ahí. Ese adolescente no me quiere contar con quién está socializándose o saliendo en grupo, no importa, él sabe que yo estoy ahí. Ese adolescente no me quiere contar cuál es la primera chica o chico con el que está saliendo, no importa, él sabe que yo estoy ahí. Con lo cual, el que sepan que estamos, que seguimos estando, es digamos, la super mega clave de la adolescencia, de la preadolescencia, en cuanto a lo que es la educación emocional. ¿Por qué? Porque que sepan que pueden contar con nosotros es realmente lo importante. Que sepan que pueden confiar en nosotros es realmente lo importante. Pero yendo a lo que son claves en la adolescencia, que tienen que ser la continuación de la infancia, iríamos a hábitos
y a normas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando en los 3, 4, 5, 6 años los hábitos de higiene, de orden, de alimentación o de sueño, no estoy enseñándole solamente que se tienen que lavar las manos porque es importante para la salud, sino que le estoy enseñando a enfrentarse a la frustración que siente cuando tiene que dejar de jugar para lavarse las manos. Con lo cual, cada vez que le doy a mi hijo indicaciones que tienen que ver con orden, higiene, alimentación o sueño, y él se está enfrentando a su propia frustración, le estoy ayudando a madurar a nivel cerebral. Le estoy diciendo, mira, entiendo que no te quitaban las manos, pero el tener que lavarte las manos te genera frustración, esa frustración la vamos a enfrentar y la vamos a enfrentar juntos sin juicio, desde la validación emocional, desde la comprensión y desde la presencia. Es decir, yo no me voy a hacer otra cosa, sino que hasta que tú no consigues lavarte las manos, hasta que no te enfrentas a esa frustración, no, mi presencia está aquí acompañando. Cuando durante varios años, pues desde los 3, 4, 5, 6 años, hasta los 12 años, estamos enfrentándonos a la propia frustración, teniendo que hacer cosas que no queremos, al principio es lavarse las manos, luego es tener que estudiar, ¿vale? Ese adolescente ya está capacitado para tolerar su propia frustración. ¿Por qué? Porque la sabe reconocer, la sabe identificar, la sabe expresar, sabe pedir ayuda y sabe manejarla. Con lo cual, todo lo que hayamos hecho antes de la adolescencia, eso es ganado. Pero en la adolescencia se tiene que acentuar. Por eso el seguir estando cerca, aunque no tan cerca, pero seguir estando cerca, que sepan que pueden seguir contando con nosotros. Esa es la clave, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tolerancia y la frustración que ya hemos hecho antes de los 12 nos va a acompañar en la adolescencia. Y como somos su prefrontal, ese prefrontal que todavía no ha madurado, vamos a tener que seguir tomando muchas decisiones por ellos y con ellos, ¿no? Pero ahí está la clave, ¿no? Que sigamos estando no tan cerca, que nos sigan sintiendo, que sigan contando con nosotros, ¿de acuerdo? Pero que de alguna manera no hagamos nada nuevo que no hayamos hecho hasta el momento. ¿Sí? Leticia, no sé si quieres añadir algo más. Quizás igual como punto y final dar igual algunas pautas un poco como resumen, ¿no? Me gustaría como para finalizar, ¿no? Y hacer como una conclusión. La educación emocional en la adolescencia es la continuación de lo que ya hemos hecho hasta el momento. No educamos con herramientas ni con estrategias, sino educamos desde mi propia competencia emocional como adulta. Por eso la educación emocional empieza conmigo y empieza desde mí hacia ellos. Entonces, no es lo que hago con ellos, sino es lo que hago conmigo. Si quiero mejorar algo en ellos, tengo que trabajarlo primero conmigo, ¿no? A veces no es trabajar el orden porque yo ya lo soy, pero igual trabajar el que soy muy perfeccionista y eso me lleva a exigir más de la cuenta, ¿no? Entonces, el tolerar también el que otros tengan un orden diferente al mío, un ritmo diferente al mío, ¿no? Entonces, educamos emocionalmente bien a nuestros adolescentes desde nuestras propias competencias emocionales, ¿no? Poniendo conciencia y trabajando con esa culpa que se genera muchas veces. Cuanto más consciente soy, más veo mis errores, ¿no? Y peor me siento, ¿no? Entonces aumenta la conciencia, aumenta la culpa, pero ahí también aumenta, ¿no? Mi capacidad para aprovecharme de esa culpa, ¿no? Que me permite ver lo que antes no veía, ¿no? Entonces la adolescencia es una etapa magnífica para que las relaciones y los vínculos afectivos entre padres e hijos, ¿no? se afiancen, para soltar también, ¿no? Hay que hacer un duelo, ¿no? A partir de los 6, 7 años hay que hacer un duelo, ¿no? Porque el hijo ya toma un camino diferente al mío, toma decisiones que yo no tomaría o que yo no quiero que tome, pero es también una etapa para trabajar la autoestima del padre y de la madre y la confianza. La autoridad, lo que diferencia la autoridad del autoritarismo es que esta la confianza que yo tengo en mí y en lo que yo hago, y para esto me tengo que capacitar y formar, tengo que leer y reflexionar sobre lo que leo, pero esta la confianza que tengo en lo que voy haciendo, que mi autoestima me permite darle espacio al adolescente para que se equivoque. Entonces, también es una etapa para trabajar mis miedos, para trabajar mi autoestima, para trabajar el rol de padre y de madre, para trabajar la relación, que muchas veces se descuida en los primeros años, ¿no? Y luego cuando la queremos recuperar ya es tarde. Entonces, simplemente la recomendación es que todo lo que quiero que mi hijo aprenda o mejore tiene que empezar por mí. Y se trata de trabajar la autoestima y la confianza para que la adolescencia sea como tiene que ser sin que me resulte una etapa ardua, difícil, imposible, ¿no? De SOS, ¿no? Leticia,
Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Estás viendo esta ponencia en la página de Leticia Garcés dentro del Congreso Virtual Convivir con un adolescente Misión Posible. Debajo de este vídeo puedes encontrar su biografía para conocerla mejor, el enlace a su página web padresformados.es y los enlaces a los perfiles de sus redes sociales. Si quieres dejar un mensaje, un comentario, si quieres plantear alguna pregunta, lo puedes hacer aquí debajo de este vídeo. Y nada más que emplazarte a convivir con nosotros en la próxima ponencia. Muchísimas gracias por tu tiempo.